entonces para continuar la clase de hoy, como les decía anteriormente, vamos a ver dominio máximo y una introducción de funciones. La semana pasada habíamos terminado en ver lo que era el dominio, pero nos había quedado pendiente el dominio máximo con radicales. Entonces habíamos dicho que cuando tenemos raíces con índice impar, el dominio siempre va a ser R. Pero cuando tenemos raíces con índice par, el dominio se va a dar con una respuesta de intervalo, es decir, ese polinomio que está dentro del subradical tiene que ser un valor mayor o igual a 0. ¿Para qué? Para que la raíz no se nos indefina. Ahora en la calculadora no dé un error, es decir, que yo no le asigne un valor a esta x dentro de la raíz y eso luego se me indefina, ¿verdad? Para eso vamos a ver entonces un ejemplo que les decía anteriormente. Tomamos, si es de índice par, como en este caso, que el índice es 2, tomamos el subradical, que es 8x menos 5, y lo planteamos en una inecuación. Es decir, ese polinomio tiene que ser mayor o igual a 0. Ustedes hacen el despeje respectivo y nos dice que esas x tienen que ser mayores o iguales a 5 octavos. ¿Okay? ¿Cuál sería entonces el dominio máximo? Es decir, ¿cuál sería el mayor valor de x que yo me puedo dar para ese polinomio? Todos aquellos que sean 5 octavos o mayores. Por eso la respuesta se va a dar en ¿cómo se llama? En intervalo, ¿verdad? La respuesta se va a dar en intervalo. ¿Okay? Vean aquí la respuesta. Como es estrictamente mayor o igual, por eso el intervalo va cerrado, ¿verdad? Y como es mayor, quiere decir que va hacia más infinito. ¿Okay? Veamos otro ejemplo, que este ya yo les había dado el resultado, ¿verdad? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Chicos, si los puse ahí es porque se los dejé de práctica, ¿verdad? No. ¿Descargaron la clase o no? ¿Ah? Bueno, chicos, entonces en este caso tenemos un polinomio, pero con dos radicales. ¿Qué hacemos en este caso? Al tener dos radicales, vamos a hacer dos inecuaciones. ¿Por qué? Porque esos valores que les vamos a dar a esa x tienen que coincidir para ambos valores. Es decir, el valor que yo me dé en esta raíz tiene que ser el mismo para esta raíz y me tiene que funcionar el dominio. ¿Ok? ¿Sabes? Como es de índice par, ¿qué planteamos entonces, jóvenes? Una inecuación que sea mayor o igual a 0 en ambas. Salud. Mayor o igual a 0. Y hacemos una inecuación. X es mayor o igual y el 2 que está restando pasa a sumar. ¿Okay? Ya esa inecuación está lista. En este de acá tenemos menos 2x es mayor o igual. El 12 que está sumando pasa a restar. Bajamos la x, tenemos mayor o igual y el menos 2 que está multiplicando, ¿qué pasa acá, jóvenes? Ajá, cambia el signo. Ahora pasa todo el menos 2 a dividir, pero ya no nos quedaría mayor o igual, sino menor o igual. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos pasando en negativo. Bueno, pero Mari está un poquito enferma ahora, entonces bajito. ¿Ok? Entonces tenemos que x es menor o igual a ¿quién? A 6. Ahora ustedes dirían, chicos, ¿cómo damos la respuesta acá? Bueno, aquí yo les había dado a ustedes una respuesta. ¿Cómo damos la respuesta acá? Yo les sugiero que ustedes planteen en la recta numérica las posibles respuestas que les dieron. Dicen que tienen que ser valores mayores o iguales a 2. ¿Cierto? Pero también tienen que ser valores menores o iguales ¿a quién? A 6. Lo que pasa es que tienen que coincidir. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser la intersección de esos dos conjuntos. ¿Cuál va a ser la intersección de esos dos conjuntos? Todos los valores que van de 2 a 6. No me puedo tomar valores mayores que 6 porque si no ya no me cumpliría con esa raíz. Y no me puedo tomar valores menores que 2 porque ya no me coincidiría esa raíz, ¿cierto, chicos? Entonces vamos a hacer una intersección.
¿Dónde estamos? Vamos a hacer una intersección de estas funciones. ¿Ven? ¿Ven el análisis que hicimos, chicos? Tienen que ser valores que me sirvan tanto para esta raíz como para esta raíz al mismo tiempo. Y al mismo tiempo sería la intersección de esos dos conjuntos. Pero que si dice que es menor o igual que 6, no le llega ahorita ni no, porque es igual, va cerrado, ¿se acuerdan? Menor o igual. Ajá. Por eso la respuesta habíamos dicho que el dominio de esta función eran todos los valores que van de 2 a 6 y puede incluirse el 2 y puede incluirse el 6. ¿Cierto, chicos? Todos esos son datos que están de 2 a 6, es lo que cumpla que dé mayor a 0, que dé mayor o igual a 0. Que dé mayor o igual a 0 en ambas raíces. No, cuando dice mayor o igual a 0 es cerrado, y cuando es menor o igual a 0 es cerrado. Es cerrado, sí, porque lo que me indica que esté cerrado es que me aparezca esta rayita acá juntas. Si no me aparece esta rayita en mayor o igual o en menor o igual, ahí los corchetes irían abiertos. Sí, Mari, muy buena observación. Si hubiesen coincidido en alguna dirección, puede ser que sea mayor o igual a 2 o mayor o igual a 6, coinciden en la dirección de más infinito, entonces ese sería abierto porque es una dirección, el más infinito o el menos infinito. Está bien. Ahí se planteó los dos con mayor o igual. Ajá. O se puede plantear solo con mayor, nada más. Lo vamos a plantear estrictamente mayor cuando la raíz esté en el denominador, porque no puede dar cero, que era lo que les decía anteriormente. Ahí sí va estrictamente mayor, porque aquí sí me puedo dar cero, no importa, ustedes pueden hacer 0 más 0 da 0 y decir la función dio 0, o sea, no hay ningún problema, su imagen dio 0. El problemita es cuando tengamos una raíz abajo en el denominador, ahí sí iría estrictamente mayor, no iría igual. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Chicos, ¿tienen alguna duda con este que acabamos de ver? Ok, veamos otro. Vean este de acá, dice, determine. Nada más, cuando la raíz es cuadrada, entonces no tiene respuesta de nada para la raíz, nada más sacamos los. Cuando la raíz es ¿qué, perdón? Que es cuadrada. Con índice par. Nada más tomamos el subradical y hacemos una ecuación. Más bien, cuando el índice es impar, ahí es donde no hacemos nada. ¿Cuál sería la respuesta del dominio? Ahí no tiene que hacer nada. ¿Verdad? Cuando hacen partes, tienen que fijarse primero en qué, chicos. En el índice. ¿Puede poner una? ¿Sí? Pero eso sería R más lo que le diera la otra. Si vamos a traer 3, sería R en vez de 2 y en 6. Muy buena pregunta, Lee. Vean qué interesante la pregunta que me acaba de hacer Lee. ¿Qué pasa si uno viene con índice impar y el otro viene con índice par? Solo se resuelve la que nos restringe. ¿Por qué? Porque yo sé que el dominio de esta es todo R. O sea, puedo tomar cualquier valor, pero esta no. ¿Esta cuáles serían los valores que puedo tomar? Menores o iguales a 6. Entonces, si hacemos la intersección entre todos los números reales y los números menores o iguales a 6, ¿cuál queda? Menores o iguales a 6, ¿cierto? Porque en el momento que yo me dé un número mayor que 6, ¿qué pasa? Ya se me va a indefinir esta raíz, aunque me sirva en esta, se me va a indefinir en esta. Entonces tengo que trabajar con la que más hay restricción, con el dominio más restringido, por decirlo así. ¿Sí? Y si la raíz tuviera mayor que 2, no sé, un índice par 4, ¿el 4 qué sería? No, mientras sea par, usted lo trabaja igual. O sea, aquí estamos trabajando con índice 2. Puede haber un índice 10, 12, 16, 20. No importa, se trabaja igual. Ahí No, mientras sea par, no importa, lo trabajamos igual, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo. Entonces, vean acá, chicos, ¿dónde está la raíz, jóvenes? Está abajo. Entonces, abajo tiene que haber una limitante. Tiene que ser diferente de 0. O sea, no puede ser igual, ¿verdad? Entonces, véanlo acá. Ajá. Vean acá esta, yo la puse aquí para no ponerle ahí como otra página más. Dice, si el criterio de una función fraccionaria tiene un radical de índice par en el denominador, el dominio es el conjunto de valores donde el subradical se hace mayor que 0. Aquí ya no vamos a trabajar con el igual. Va a ser estrictamente mayor.
Si el radical tiene índice impar, el dominio es R menos aquellos valores que hagan 0 el denominador. O sea, su respuesta sería R menos y todos aquellos valores que hagan el denominador 0. Sería un poquito diferente la respuesta. Entonces dice que lo anterior se resume de la siguiente manera. Si es de índice par y está abajo, el dominio va a ser todos los valores que sean mayores que 0. Se hace una ecuación. Si la raíz está abajo y tenemos un índice impar, el dominio va a ser todo R menos y entre llaves los valores que miden 0 el polinomio de abajo. ¿Verdad? Esto lo van a trabajar muchos jóvenes en límites. Dios primero, cuando lleguen a cálculo. Entonces van a ver lo importante que es trabajar cuando el denominador abajo no me dé 0. Es muy importante. O sea, lo que estamos aprendiendo ahora ustedes lo van a volver a retomar en cálculo, pero con el tema de límites, es que es un tema de funciones muy similar a eso. Muy similar. Nada más que le den ahí la abreviatura de límites, pero van a ver que es muy similar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí yo les puse esta notita, ¿verdad? Para que la tuviéramos ahí en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como el subradical está en el denominador, tiene entonces que ser, ¿qué, jóvenes? Mayor. Estrictamente mayor que 0. Si le ponemos el igual y sustituimos ese valor de la x y nos da raíz de 0, el denominador nos va a dar 0 y se nos indefine la fracción. Entonces aquí no puede ser igual a 0. Hacemos la inecuación y les queda el 9 que está sumando, pasa a restar. El menos 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué pasa con el signo de relación? Se invierte. Es más, vamos a hacerlo de otro color para que vean, ¿verdad? Se invierte. Se invierte porque estamos pasando un número negativo a multiplicar o a dividir, ¿verdad? Quiere decir entonces que x es menor que 3. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el dominio... Yo no entendía esa parte, digamos, ahí empezando, digamos, cuando igualamos a 0, digamos. Hacemos la inecuación. Que el subradical tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser mayor. Ajá, ya no le podemos agregar aquí el igual porque está abajo, entonces no puede ser igual a 0. Entonces, toda fracción que tenga el denominador 0 se indefine, ¿verdad? Da error en la calculadora. Yo se los había explicado como una pizza, ¿verdad? O sea, partamos la pizza en 0 pedazos y comámonos 14, ¿verdad? O con el queque, sí es cierto, con el queque, ¿verdad? O sea, una fracción no existe cuando su denominador es 0 y tiene un sentido de división, ¿verdad? Entonces es como decir, me compro un chocolate, no lo quiero partir, pero necesito darle a cada uno un tercio. O sea, no hay de otra, o sea, no existe esa división, ¿cierto? O lo parto o lo parto, o sea, no hay de otra, ¿verdad? Por eso lo vamos a restringir entonces ahí con el denominador. ¿Cómo sería aquí la respuesta del dominio, jóvenes? El dominio de f va a ser igual a números menores que 3. Quiere decir que si son menores van hacia menos infinito y como es estrictamente menor, el corchete en el 3 va abierto. Porque si sustituimos aquí por 3, nos queda 3 por 3, 9. 9 menos 9, 0. Raíz de 0, 0. O sea, si tomamos el valor de 3, esta fracción se nos indefine. Es por el hecho de que está abajo. No se incluye. Si está en el denominador, no se incluye. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Una consulta, cuando ya sucede el resultado de R menos. Ah, pero eso es cuando es impar. Ya puede ser que tal vez veamos un ejemplo cuando es impar. ¿Ve este de acá? Vamos a hacer este cuando es impar, chicos. Vean este que es impar. Cuando es impar, y vamos a trabajar con este ejemplo, Daniel, el dominio va a ser todo R menos aquellos que me den 0. Entonces más bien lo que tengo que plantear es una ecuación. ¿Lo ven? Tengo que plantear una ecuación igual a 0. Es decir, vamos a tomar el polinomio del subradical como es de índice impar y aquí más bien lo vamos a igualar a 0. Porque vamos a determinar qué valores yo le puedo dar a la x que me dé 0 y eso no lo voy a incluir en el dominio. Es el único que no voy a incluir. Todos los demás sí me pueden dar. Entonces, si despejamos aquí la x,
nos va a dar que x es igual a 7. Por lo tanto, el dominio, ¿cómo va a ser, jóvenes? El dominio de g, porque aquí la función se llama g, va a ser igual a todos los números reales menos ¿quién? Menos el 7. Exacto, menos el número 7. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí la x por 7, 7 menos 7, 0. Raíz cúbica de 0, 0. ¿Y qué pasa con un 0 en el denominador? Se nos indefine la fracción. Por eso puedo darle cualquier valor menos el número 7. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos bien hasta acá, con el dominio máximo de una función con raíces de índice par e impar. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Entonces hace la función igual, solo que se le pone menos el número Que da 0. Más bien aquí, si usted lo observa, y no lo planteamos en una ecuación, sino en una ecuación, para ver cuál es ese número que me daría 0 abajo. ¿Verdad? Entonces dicen que... Por eso. Se trabaja con una ecuación porque al ser un índice impar, la respuesta sería todo R, ¿cierto? El dominio sería todo R. Pero esa raíz, al estar abajo, su restricción es que no puede ser 0, esa raíz abajo. Entonces yo busco un valor que me dé 0 para no incluirlo en el dominio. ¿Cuál es ese valor que me daría 0 para no incluirlo en el dominio? Ahí quedaría. Ahí quedaría, correcto. A pesar de que sea R, se busca un valor. Sí, porque yo ya sé que cuando tengo una raíz con índice par, su dominio siempre va a ser R, siempre. Pero al estar abajo, tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0. Que no sea 0. Cualquier valor, aquí ya esto es un valor positivo o negativo, cualquiera que ustedes se tomen en R, pero en el momento que se tomen el valor de 7 les va a dar 0 y les indefine la fracción. Entonces por eso lo restringimos, por eso ponemos, voy a tomar cualquier valor en R menos ese 7 que me da 0, que me hace 0, que me indefina la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Veamos, bueno, dice, algunas funciones requieren la combinación de los casos anteriores, es decir, dependiendo de la función que nos pongan, puede ser que mezclemos estos dos procedimientos, ¿verdad? Entonces dice, determina el dominio de las siguientes funciones. Vean acá, tenemos una raíz, pero es una raíz, chicos. ¿Qué pasa? En fracción, o sea, tenemos dos raíces, ¿cierto? Una arriba y una abajo. Aunque ahí parece que es solo una, en realidad tenemos dos raíces. Una arriba y una abajo. ¿Se pueden separar esas raíces? Sí, claro, ¿verdad? Como es una división, podemos decir entonces que g de x es igual a la raíz de 50 menos 5x dividido entre la raíz de x menos 6. Es de índice par, entonces tienen restricciones, ¿cierto? Como es de índice par, ¿cuál es la condición? Muy bien, que sean mayores o iguales a 0. La de arriba puede ser mayor o igual a 0. Correcto, muy bien. La de abajo, que es x menos 6, tiene que ser estrictamente mayor a 0. Es decir, arriba sí me puede dar 0, ¿cierto? Pero abajo, no, porque si no me indefine la fracción. Entonces ven que estamos combinando métodos acá, chicos. Vamos a hacer las inecuaciones. Entonces tenemos acá, menos 5x es mayor o igual, el 50 que está sumando, pasa a restar. Entonces nos queda que x y al otro lado menos 50, el menos 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué pasa con el signo de agrupación? Se invierte, muy bien, porque estamos pasando un negativo. ¿Lo ven, chicos? ¿Jóvenes? ¿Dudas hasta acá? Vamos bien. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría entonces esa A? Muy bien. Entonces serían todos los valores menores o iguales a 10. Ya tenemos una posible respuesta. Ahorita tenemos que ver cuál. Todos nos van a servir para ambas raíces, ¿verdad? Vamos con este de acá. Tenemos que x es mayor y el 6 que está restando pasa a sumar. Este fue cortito, fue chiquitito, ¿verdad? Recomendación, siempre haga
hagan la rectita numérica. A ustedes no se les va a evaluar que hagan una tablita así con notación de recta numérica, con notación de intervalo, con notación de conjunto. ¿Se acuerdan que habíamos completado una tablita de eso? No se los van a pedir a ustedes así en el examen, pero es muy importante que lo sepan trabajar, como en este ejemplo. ¿Qué me dice este ejemplo? Dice, para este caso, todos los valores menores o iguales a 10. Entonces vamos a trabajarlo aquí. ¿Dónde está el 10? Por acá, digamos, ¿verdad? Tienen que ser menores o iguales a 10. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, vean el otro. ¿Qué nos dice el otro, chicos? Valores, por ejemplo, si aquí está el 6, ¿verdad? Mayores, pero estrictamente mayores, ¿verdad? No pueden ser 6. ¿Qué valores entonces coinciden entre esos dos intervalos? Correcto, entre 6 y 10. Todos los valores, entonces, vamos a ver aquí el dominio, ¿cómo se llama la función G, verdad? El dominio de G va a ser igual a todos los valores que estén entre 6 y 10. Pueden ser 10, pero no pueden ser 6. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo me doy valores menores que 6? Ya no me va a servir en este de acá arriba. ¿Qué pasa si yo me doy valores mayores o iguales en el de abajo, perdón, menores que 6, ¿verdad? Me va a dar negativo. Si yo me doy un valor menor que 6, por ejemplo 5, 5 menos 1, menos 6 menos 1. Raíz de menos 1 no existe, ¿verdad? Aunque el otro diga que tienen que ser menores o iguales a 10. ¿Sí? Ahí lo que digamos, se iguala a 0 y allá significa que x menos 6 es menor que 0. Correcto, por esto. Este valor de aquí abajo tiene que ser diferente del 0. Por eso es que nos damos una inecuación estrictamente mayor a 0, porque no puede ser igual a 0. Si yo incluyo aquí el 6, ¿qué pasa si yo incluyo aquí el 6? Jóvenes, 6 menos 6, 0. ¿Y raíz de 0? 0. ¿Y una fracción entre 0? No existe. Por eso es que tiene que ser estrictamente mayor que 0. Arriba sí puede dar 0, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo puedo partir el que en 14 pedazos y no repartir ninguno. ¿Sí? Muy egoísta, ¿verdad? Pero sí, eso es cuando hay un 0 arriba. Pero cuando hay un 0 abajo no funciona la fracción. Es cierto, y los queques. Ya no insistí más. Qué barbaridad, ¿verdad? Ya les dije muchas veces. ¿No quieren? Pongamos dinero el año pasado, porque sí. ¿Ah? Pongamos dinero el año pasado. ¿Sí? Sí, exactamente. Y pónganse de acuerdo, ¿quién lo compra? ¿Verdad? Y que puede ser, no sé cuánto vale un quequito. ¿Y cuántos son? Porque yo creo que ya varios se fueron, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza. Yo tengo como 3 después del examen, como 5 que no he vuelto a ver. ¿Ah? Sí, como 5 que no he vuelto a ver. Ay, gracias, Sergio. Ve. Entonces ahora, sí, no sé, averigüen más o menos cuánto cuesta y le damos la plata a Erika, ¿verdad? Sí, pero digamos cuánto hay que dar. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, no, ya hay uno, ¿verdad? 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21. ¿Ah? ¿Qué parte al final? Faltan varios. Hay dos de ya. Ahorita somos 21. Ahí ustedes me dicen. Ahora se ponen de acuerdo. Y me dicen. Si quieren que combinable. Cuestión de gusto, o sea, yo por mí no hay ningún problema. Bueno, jóvenes, continuamos. Entonces, chicos, dudas hasta acá con este ejemplo. Entonces, chicos, en resumen, cuando ustedes tienen que hacer combinación de métodos, tienen que hacer la intersección de sus resultados. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese resultado tiene que servirme para ambas raíces. No se vale que me sirva para una y no para
el dominio sea lo más exacto posible. ¿Sí? Ujú. Sería el intervalo de 6, que es el más pequeño, a más pequeño. Correcto. Correcto. Si por ejemplo aquí estuviera el 6 y el 10, este va abierto y este va cerrado, ¿verdad? Pero sería la intersección. ¿Dónde se chocan ellas dos? Del 10 en adelante. Ya del 6 al 10 no, porque si yo me doy valores entre 6 y 10, ¿qué pasa con el de arriba? Ve que tiene que ser menor. No, bueno, suponiendo que son mayores, me dijo usted, ¿verdad? Sí, porque con este ejemplo no me da. Suponiendo que ambos mayor o igual a 10, quiere decir que si yo me daría un valor menor que 10, ya no me cumpliría para la raíz de arriba. Entonces, donde ellos choquen, donde esas dos rayitas choquen, esa es la intersección que ustedes tienen que colocar la respuesta. Entonces, aquí la respuesta sería de 10 a más infinito. Muy buena pregunta. Correcto. Es que cuando vienen dos raíces y ojalá una arriba y otra abajo, como en este caso, se hacen procesos diferentes. Al hacerse procesos diferentes, tienen que hacerse una intersección de los resultados, es decir, unos valores que coincidan tanto para el de arriba como el de abajo. ¿Okay? Y puede ser que inclusive hubiesen venido separadas y una con índice impar y la otra con índice par, que fue lo que me preguntó antes Lee. ¿Con cuál se trabaja? Con la que tiene restricción, porque la de índice impar no tiene restricción, a menos que esté abajo, ¿verdad? Que no puede ser cero, esa es la única. Vamos a ver este ejemplo, chicos. Vean este dominio, vean qué interesante. Ya nosotros la semana pasada habíamos visto cómo obtener el dominio de polinomios sin raíces. ¿Se acuerdan? Y el dominio de cualquier polinomio era R. Pero ¿qué pasaba cuando estaba abajo? Era R menos esos valores que me daban 0, igual que las raíces de índice impar. Es igual. Pues ves que tenemos aquí una mezcla. Tenemos un polinomio en el denominador y tenemos una raíz par. ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar con la raíz. Por ejemplo, tenemos la raíz de 9. Quiere decir que tiene que ser valores mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque la raíz está arriba. Puede ser 0. ¿Cierto, chicos? ¿Cuánto nos daría esto, jóvenes? Mayor o igual a 9. Mayor o igual a 9. Vamos entonces ahora con el polinomio. X a la 2 menos 10x tiene que ser igual a 0. Vamos a ver qué valores yo le doy a ese polinomio que me den 0. ¿Estamos de acuerdo? Para no incluirlos en el dominio. Eso es para no incluirlos, ¿verdad? ¿Ok? Como es un polinomio de segundo grado, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Por inspección, si quieren. Lo pueden hacer por inspección. Otra manera de hacerlo, que es más rápido y más fácil, es sacando ¿qué, jóvenes? Factor común. Fíjense que no le puse igual a 0, el mayor a 0, solo le puse igual a 0. Porque está en el denominador, es un polinomio, no lo trabajamos con los polinomios, no los trabajamos con inecuaciones. En ecuaciones solo con raíces. Cuando hay raíces, correcto. Entonces ven que si sacamos factor común nos queda x menos 10. Quiere decir que x es igual a 0 y que x menos 10 es igual a 0. Despejamos aquí la x y nos queda que x es igual a 10. Es decir, nos podemos dar valores, en este polinomio nos podemos dar cualquier valor que no sea ni 0 ni 10. Vean este caso, si hacemos la recta numérica, vamos a ver cómo vamos a esa respuesta, chicos. Porque tienen que ser valores mayores o iguales a 9, ¿cierto? Pero no pueden ser el 0. No pueden ser el 0, ¿verdad? Tiene que ir abierto. Y no puede ser ¿qué? El 10. No puede ser 10. Porque si nos damos el valor de 10, se nos indefine acá. Porque si hay 0. Daría 0 en el denominador y se nos indefine. ¿Cómo daríamos esa respuesta, jóvenes? ¿Tienen que ser valores qué?
Si ustedes observan aquí el 0, de por sí no lo íbamos a tomar en cuenta porque aquí dice que tiene que ser estrictamente mayores a 9, o sea, el 0 no lo estamos tomando en cuenta. Sería para decir Entre 9 y 10 y de 10 a más 5. Se pueden dar estos dos tipos de respuesta. La más correcta, que es el dominio de, ¿cómo se llama la función, chicos? De H. Gracias. El dominio de H va a ser igual del intervalo 9 hasta 10 abierto, unido con el 10 abierto hasta más infinito. Esa es la correcta, la más exacta. ¿Por qué? Porque con estos corchetes abiertos no incluimos el 10. Hay veces en que me preguntan, profe, ¿esto se puede? Hacer el dominio de H igual que va de 9 a más infinito menos y entre llaves el 10. Sí y no. Sí, porque tiene sentido. Pero para mí, matemáticamente no, porque al usted poner este intervalo estaría diciendo que son todos. Sin embargo, tiene lógica. Ustedes lo pueden poner siempre y cuando pongan ahí menos ese valor. ¿Verdad? A mí en lo personal no me gusta trabajarlo así, a mí me gusta trabajarlo así que es como más exacto a la hora de leerlo. Pero sin embargo, este también es una respuesta válida. O sea, no se las podría poner mal porque ustedes me dirían, profe, es lo mismo cuando uno pone R menos tal valor. ¿Y sí? ¿R qué es? De menos infinito a más infinito, es otro intervalo. O sea, yo puedo poner R o puedo poner de menos infinito hasta más infinito y está válido. O sea, no se los puedo poner mal. Y R también viene siendo un intervalo. Entonces, este intervalo también le podríamos quitar un valor. ¿Verdad? Vean, está bien si lo coloco. Yo no se los voy a poner malo jamás. Sin embargo, yo uso más este. Pero eso es cuestión de gusto. Ustedes ahí eligen cuál respuesta usar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Vieron qué bonito? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo fue que resolvió esa parte? A la cuadrática. La cuadrática aquí, como no tenemos tenemos el A y el B, podemos sacar a factor común la X y trabajarlo con factores. Claro, mucho más rápido. Esa es una manera muy rápida de factorizar cuando no tenemos el C. Si hubiésemos tenido el C, ustedes pueden factorizar por inspección o por discriminante. O también puede ser que dé con raíz, no sé. Hay que probar los extremos, a ver, como aquí no está el C, entonces no, yo no voy a sacar la raíz de 0, ¿verdad? Yo no voy a poner X menos 0 y X menos 0, por ejemplo. Es una factorización. Entonces ahí recuerden que el tema de factorizaciones es dependiendo. ¿Qué les sugiero yo a ustedes? Siempre trabajen en el orden que vimos las factorizaciones. ¿Cuál era el orden que vimos las factorizaciones? ¿Jóvenes? El primero, ¿ve? Entonces, al primero que hubiesen recurrido era factor común. Aunque hubiese sido cuadrática, tenía factor común, ¿verdad? Entonces ahí va a ir el que usted escoja, ¿verdad? Trabajar. Ve que aquí les puse el 0, pero a la hora de trabajar con inspección está un poquillo difícil que nos dé menos 10 en el centro, ¿verdad? Y podrían poner ahí 0 por menos 10 y les da 0 y les da también el menos 10, pero ahí tendrían que trabajar. O lo trabajan con ¿cómo se llama? El discriminante. El discriminante es muy válido para cuando ustedes no lo pueden trabajar con factor común, como en este caso, o no lo pueden trabajar por inspección porque son números un poquillo complejos, ¿verdad? Entonces ahí para no estar tanteando, como dice uno, ¿verdad? Lo hacen con el discriminante y es un poquito más lento, pero es un poquito más seguro, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Vieron qué bonito? El tema dominio. Eso es todo. Aquí vienen más ejemplos, podemos seguir haciendo un montón de ejemplos más. Solo ese, ¿verdad? Y todos los de la práctica. Terminemos este de acá, chicos, para que vean aquí la combinación mortal. Para que no se asusten, si no digan, muy bien, qué chido está esta fracción. Hacemos la facilito ya anterior y intenté hacer el examen. Ven qué carga está esta fracción. Esta está súper interesante, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Jóvenes, ¿qué pasa aquí en la primera parte? Pero la parte de arriba. Tiene una fracción. Una
fracción sobre otra fracción. No es recomendable trabajar así. ¿Ah? Exacto, o extremo con extremo, medio con medio, ¿verdad? No va a dar algo con esta cosa hoy. La paciencia, todo lo alcanza. ¿Ah? Ándale. Sí, vean aquí, el denominador de todo este polinomio, ¿quién es? 1. Y si hacemos como dijo el compañero Diego, ¿verdad? Juan Carlos, es extremo con extremo, ¿verdad? Esos irían arriba y medios con medios irían abajo, que es lo mismo que decía antes de pasar el... Ya cuando ustedes tienen práctica, nada más pasan el 7x abajo a dividir. Vamos a resolverlo, entonces nos quedaría 1 por 1, 1. Y abajo nos quedaría 7x 7x por x a la 2 menos 2x más 3. ¿Ok? Más raíz de x más 2 dividido entre 3. Sin embargo, aquí nos falta todavía factorizar, ¿verdad, chicos? Podemos hacerlo con inspección de una manera muy rápida. 3 por 1, 3. Ese yo creo que el discriminante daba negativo. Ven para fijar un toquecito. Porque sí es positivo, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos un toquecito el discriminante, a ver qué nos da. Discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. b a la 2 sería menos 2 a la 2 menos 4 por 1 por 3, ¿verdad? 4 por 3, 12. Nos da menos 8. ¿Qué pasa cuando el discriminante nos da menos 8? Negativo. ¿Oh? O sea, no hay ningún número que yo al sustituirlo acá me dé 0. ¿Sí? O sea, este polinomio no se restringe, es lo que llamamos un polinomio irreducible. Que alguien me dice irreducible, ¿verdad? Es un polinomio irreducible. Y el i, ¿ve? Entonces cuando les da i, chicos, no se restringe. ¿Cuál es el único que está restringiendo acá? El 7x. Si el 7x lo igualamos a 0, profe, y ahí no podemos multiplicar. Porque es que hay más. sí, igual cuando factoricemos le va a dar, ¿puede hacerlo? O sea, podemos multiplicar 7x por 2x. Le va a dar x a la 3 y lo hacen con el modo de 5, 4 y también les va a dar un día. ¿Verdad? Entonces, es más bien ojalá trabajarlo factorizado. Entre más factorizado esté, más fácil hallar los ceros. Y 0 entre 7, 0. Quiere decir que el único valor que me restringe esta fracción es el 0, ¿verdad? Porque 7 por 0, 0. Y 0 por cualquier valor, dice 0. Esa es la única limitante. Vamos entonces ahora ¿con quién? Con x más 2. Como es una raíz de índice par, ¿cómo lo planteamos? ¿Ah? ¿Una inecuación? Ajá, ¿cuál sería? Mayor o igual a 0. Muy bien. Puede ser igual a 0 porque la raíz está arriba. Si estuviera abajo, estrictamente mayor, ¿verdad? Hacemos la inecuación y nos queda que x es mayor o igual a menos 2. Y el 3, ¿qué no será? No, es que el 3 es un número. Cuando hay números no afecta en nada. Porque lo que tenemos que hallar son los valores para las x. Para las x, ¿sí? Porque recuerden que esto es una multiplicación. Aquí tenemos dos factores. Este factor es irreducible. O sea, puedo darle cualquier valor a la x que nunca me va a dar 0. Y este otro factor, 7x, yo lo igualo a 0, como hicimos antes con el ejemplo de que factorizamos aquí el x. X por x menos 10. Y lo igualamos a 0 y este binomio lo igualamos a 0. Lo mismo hicimos acá. El 7x lo igualamos a 0 y este de acá no lo igualamos a 0 porque como es discriminante ya sabíamos que no tenía soluciones para factorizar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Cuál sería la respuesta?
hagamos la rectita numérica, jóvenes. Nada nos cuesta, hay un toquecito, nada más. Vamos a ver qué nos dice. Dice que son todos los valores, aquí está el menos 2, ¿verdad? Mayores, o sea, van hacia el más infinito, ¿verdad? O iguales a menos 2. Pero, por aquí está el 0, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué pasa con el 0? No se incluye. ¿Cuál sería entonces la respuesta del dominio de esta función? H se llama, ¿verdad? ¿Ah? De menos 2 a más infinito menos el 0. O la más completo. De menos 2 a 0 abierto, unido con el 0, abierto el corchete, hace más infinito. Cualquiera de las dos respuestas está correcta. ¿Por qué no podía ser 0? Porque me indefine esta fracción, ¿verdad? Recuerden que los valores que yo le dé a x tienen que servirme tanto para esta fracción como para esta fracción al mismo tiempo, ¿verdad? Y la respuesta también podría ser, como antes usted la puso, menos 2 más infinito y entre llave 0. Menos 0. Ajá. ¿Dudas hasta acá, chicos? Vamos bien con dominio. Hasta aquí terminaríamos de ver dominio. ¿Perdón? ¿Cuál se llama X? ¿Perdón? El dominio de n, gracias. Porque siempre se le da el nombre de la función que nos dan aquí, n, f, g, h. ¿Ok? Se acostumbra a ponerlo así. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Esta? No, es que teníamos que factorizar y factorizamos por factor común. Un factor nos dio x, otro factor nos dio x menos 10 y cada uno se los igualamos a 0, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hallábamos en ecuaciones de segundo grado tenemos que factorizar y cada factor lo igualábamos a 0 para hallar las soluciones. Es exactamente lo mismo. Pero más bien estas soluciones no las incluimos en la respuesta. ¿Ok? Una cosa es ecuación y otra cosa es dominio máximo. En ecuación uno hallaba los valores que esto me daba 0. O sea, aquí la respuesta hubiese sido la 0 y 10. Y en dominio máximo más bien hallo los valores con los que yo le puedo dar a la x que se me cumpla tanto en esta fracción como en esta raíz. Que no sean ceros acá. Aquí no pueden ser ceros porque está abajo en el denominador. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Vale? Sí. Recuerden que siempre que le aparece un polinomio de grado 2 o de grado 3 hay que factorizarlo. Siempre. ¿En qué? En ecuaciones, en inecuaciones y en dominio máximo. Siempre hay que factorizarlo. Nada más que las respuestas son diferentes. En ecuaciones se da con conjunto de solución. En inecuaciones se da con intervalos. Y en dominio máximo también se da, pero más bien esos valores no se incluyen en la respuesta. Para eso se factoriza, para no incluirlos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque están en el denominador. Ok. Ahora sí, vamos, bueno, ahí ustedes tienen toda esa práctica, ¿verdad, chicos? Un montón de práctica. ¿Se acuerdan que hicimos una de estas en clase, verdad? De cómo era el dominio, el ámbito, los cortes con el eje X, el corte con el eje Y, dónde era creciente, dónde era decreciente, dónde era constante, dónde los valores de las imágenes son positivas, dónde los valores de las imágenes son negativas, ¿verdad? Ya hemos hecho un análisis de esa gráfica. Ahí tienen varios para practicar. Y ahí vienen las respuestas para que los revisen. La ventaja de este folleto es que siempre traen las respuestas. Es uno de los primeros folletos que yo trabajo donde todos los ejercicios traen sus respuestas. Hay que revisarlos porque, ¿verdad, Francine? En una avenida que yo iba aplicando la definición no se incluían esos valores en una inecuación, que era la primera de la práctica, ¿verdad? Y yo sigo lo que dice el folleto, ¿verdad? Que si no están en esos intervalos que estamos analizando, no se incluye la respuesta, ¿verdad? ¿Okay? Hay que revisarlos porque
El compañero que elaboró este proyecto es excelente, es un excelente matemático, pero a veces uno comete errores, ¿verdad? Sobre todo en este caso que es para dar las respuestas. Bueno, ahora vamos a ver funciones, chicos. El tema de funciones es un tema de continuación de todo lo que hemos visto con polinomios. ¿Qué hemos visto con polinomios? Desde factorización, bueno, primero valor numérico, ¿se acuerdan? Factorización, divisiones, bueno, operaciones con polinomios, ecuaciones, inecuaciones, ahora dominio máximo. Ahora vamos a ver un poquito más a qué se refiere una función. Dice que al definir las funciones utilizamos su criterio. Es posible definir nuevas funciones a partir de un planteo de operaciones. Pueden ser multiplicaciones, divisiones, sumas o restas. O sea, que es como agarrar esas funciones y trabajar con operaciones con polinomios. Es exactamente igual. ¿Recuerdan las mismas operaciones con polinomios, chicos? Es exactamente igual, nada más que estamos trabajando con notación de funciones. Dice que si las funciones, vean una definición acá, sean las funciones f y g, tales que la función f va de un conjunto A sub 1 hasta R, es decir, el dominio de la función f es A sub 1 y el ámbito es todo R, otro dominio. La función g va desde un conjunto A sub 2, ya no sé, A sub 2 porque puede ser cualquier valor, ahorita no lo vamos a ver. La paciencia todo lo alcanza. Vamos a ver aquí. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso que el g, la función g va de A sub 2 hasta R. Dice que A sub 1 y A sub 2 son subconjuntos de R. Quiere decir que pueden ser iguales o menores, ¿verdad? Se define la función suma. Si yo quiero sumar la función f con la función g, es sumar sus valores nada más. Es decir, el criterio de la función f le sumo el criterio de la función g, siempre y cuando estén expresadas en una misma variable, ¿verdad? Que ambas estén en términos de x. ¿Ok? De igual manera se hace la resta, la multiplicación y la división. Puedo restar funciones, puedo multiplicar funciones y puedo dividir funciones como si fueran polinomios, como cuando nosotros vemos operaciones con polinomios, exactamente igual. ¿Okay? Vean un ejemplo, dice, sean las funciones f de x igual a x a la 2 más 9x más 18, g de x igual a 9x menos 1, ambas con dominio R. ¿Qué quería decir dominio R? ¿Qué significaba eso? ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? Que puedo darles cualquier valor a la x, ¿verdad? O sea, como son polinomios, su dominio es R. Cuando ustedes les ponen una función de estas y les preguntan ¿cuál es el dominio? No tienen que hacer nada. ¿Cuántos cuadrados? Puede ser de primer grado, segundo grado, de tercer grado, cuarto grado. Siempre y cuando sea un polinomio y esté en el numerador, su dominio siempre va a ser R. ¿Se acuerdan? Que era una de las primeras definiciones que vimos de dominio máximo. No hay nada que hacer. Ustedes le pueden dar aquí cualquier valor a la x que les va a funcionar. Entonces dice, si se aplican las definiciones anteriores, vamos a hacer una resta y vamos a hacer una división. Vamos a restar a f, le restamos g. ¿Dónde quedé? ¿Por cuál es la número que era? Vamos por la 17, por si se vuelve a pasar. Para no buscarla, ¿verdad? La 18, más bien. Ah, no, estamos aquí. La 17. Es que es una sola página, ¿verdad? Ahí en el folleto. Por eso yo le tomé una sola captura, ¿verdad? Ok. Entonces dice que vamos a hacer la resta y vamos a hacer la división. A f le vamos a restar g y a g le vamos a dividir f. Y hacemos una operación. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la función de f, que es x a la 2 más 9x más 18, y le restamos ¿a quién? A g de x. ¿Quién es g de x? 9x menos 1. ¿Ven que es una resta de polinomios? A eso llamamos operaciones de funciones. Quiere decir que como este negativo está fuera del paréntesis, ¿qué va a hacer con los signos, jóvenes? Los va a cambiar. ¿Qué estamos trabajando aquí? Operaciones con polinomios. Y hacemos las restas y sumas respectivas.
X a la 2 no tengo con quién sumarlo, se conserva 9x menos 9x, se cancela, y 18 más 1 nos da 19. Este es el resultado de la resta de f con g. ¿Ok? La división, ¿cuál sería la división? Jóvenes, la división sería en este caso tomar el g de x y dividirlo entre el f de x. Lo ideal sería factorizar, ¿verdad? En este caso, dice que vamos a ver para que queden bien definidas. Bueno, ella está trabajando con el dominio. Pero aquí la división, si se pudiese factorizar, se factoriza y se coloca el resultado. Creo que este no, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes lo colocan en el modo de 5-3? X por X, 6 por 3, ¿verdad? Sí, 6 por 3, 18, 6 más 3, 9. Entonces les quedaría Menos 3 bueno, sí, ya es las soluciones. Ajá. 9x menos 1, que no se puede factorizar, y abajo nos queda x más 6 por x más 3. ¿Se puede cancelar esa división? No, ¿verdad? Y como el grado de arriba es menor que el grado de abajo, ¿se puede hacer la división polinomio? Entonces ahí quedaría la respuesta. Por eso es que no continuaron ahí. La división era nada más un planteo. ¿Por qué? Porque si ustedes les piden una imagen de la división entre g y f, ya tendrían que trabajar con esta función a la hora de sustituir, ya no trabajan con las funciones originales. ¿Ok? Dice que para calcular sus respectivos dominios, para que queden bien definidos, el dominio de f menos g, como el resultado, jóvenes, vean el resultado, fue un polinomio. ¿Cuál va a ser el dominio de un polinomio? Todo r, ¿cierto? No hay restricción alguna. Pero en esta división, ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser su dominio máximo? Correcto, todo r menos los valores que me den 0 en el denominador, que es menos 6 y menos 3. Por eso se lo colocaron acá como el dominio máximo. Bueno, chicos, las operaciones con funciones es prácticamente unir las funciones y hacer operaciones con polinomios. En ese caso no importa cómo lo coloquemos, dice igual de mayor a menor. De menor a mayor. Sí, de menor a mayor. Ahí no es obligatorio, pero sería lo ideal, ¿verdad? En el sistema de ecuaciones sí se da la respuesta con X, Y y Z, ¿verdad? Eso sí tiene que ir en ese orden, entre paréntesis, no entre llaves, ¿verdad? O sea, hay diferentes maneras de dar, depende de lo que les piden, así va a ser la respuesta. ¿Okay? Ahora, la composición de funciones, esto es un vacilón, chicos, esto es muy interesante. ¿Se acuerdan del valor numérico? Yo les doy a ustedes el valor numérico de un polinomio cuando x es igual a 2 o x es igual a 3. Ustedes tomaban y sustituían, como yo la imagen. ¿Se acuerdan que yo les di imagen es igual que valor numérico? Esto es igual, nada más que en lugar de tomar esa x, la sustituimos por otra función. Por eso se llama composición. ¿Okay? Entonces vean lo que dice acá. Al definir las funciones utilizando su criterio, es posible definir nuevas funciones a partir del planteo de operaciones con las mismas. Por eso era importante ver operaciones con funciones, para que vean que son operaciones con polinomios, igual. Ay, me devolví. Gracias. La composición de funciones consiste en aplicar una función. Gracias, mira, yo estaba volviendo a leer lo mismo, ¿verdad? Sí. Qué embarcada cuando está pasando eso. Dice, la composición de funciones consiste en aplicar una función a las imágenes de otra función. Es decir, tomar elementos del ámbito de una función como preimágenes de una segunda función. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí viene de sustituir, correcto, Juan Carlos, sustituir. Dice, sean las funciones f y g. F va de A a B, G va de B a C, llámese A, B y C, conjuntos, ¿verdad? Que pertenecen a F. La composición de F o G, o F compuesto con G, ¿verdad? Se llama, aquí lo pusieron al revés, porque es F o G, ¿verdad? La composición de F y G se llama F o G, ahí está al revés, chicos. Si quiero hablar de la composición de G y F, sería G
Composición F. Bueno, ahí está. Lo que pueden hacer para no alterar esto, nada más ponen aquí la composición de G y F. Para que lo corrijan ahí un momentito, ¿verdad? Dice, ejemplo. Vean este, ya para no verlo como definición, ¿verdad? El ejemplo. Consideren las funciones. Tienen el F. ¿Por qué lo ponen al revés? Está al revés. Bueno. F es x más 3 y g de x es 2x. Ven que son funciones, chicos, pequeñitas, ¿verdad? X más 3 y 2x son funciones muy, muy pequeñitas. Si el dominio de F es 1, 2, 3 y 4, determina el ámbito de la composición de G con F. ¿Qué significa la composición de G con F? Que yo voy a tomar valores, los voy a sustituir en G, pero definido en F. ¿Ok? Véanlo ya como una... es que aquí lo hacen de una vez sustituyendo. Bueno, no importa. La composición, vean que me están preguntando el ámbito. ¿El ámbito quién es, jóvenes? Todas las Y. Quiere decir que aquí me están dando quiénes, las X. Es decir, yo voy a sustituir estas X por estos valores, pero no en esas funciones, sino en la función compuesta por G y F. ¿Cuál es la función compuesta por G y F? Es tomar la función G y dentro de cada X de la función de G, yo voy a sustituirlo por X más 3. ¿Ven? Por la función f de x. Entonces, si yo sustituyo en f de x el 1 más 3, 4. ¿Cierto? Y el 4 yo lo sustituyo en el g de x, 4 por 2, 8. Tomamos aquí el 2, la siguiente preimagen, compuesta de g o f. Sustituimos el 2 dentro de f de x, 2 más 3, 5. Y ese 5 lo sustituimos dentro de la función de g de x, que sería 5 por 2, 10. Y así sucesivamente. Claro, para mí, tratan de explicarlo, pero es más fácil cuando uno ya plantea el criterio. ¿Qué es el criterio? Bueno, creo que viene más adelante. Bueno, vamos a plantearlo aquí. ¿Qué significa g compuesto por e? El g de x es 2x, ¿cierto, jóvenes? Pero en lugar de escribir la x, ¿qué voy a escribir? La función de f. Ven que aquí iría la x, ¿cierto? 2 por x, pero en lugar de x voy a escribir f de x, que es x más 3. ¿Lo ven, chicos? Entonces, ¿qué me quedaría g de OF? 2 por x más 6. Si yo sustituyo aquí el 1 por 2 por x más 6, me da 2 por 1, 2 más 6, 8. ¿Lo ven? 2 por 2, 4 más 6, 10. Y así sucesivamente. 2 por 3, 6, 6 más 6, 12. 2 por 4, 8, 8 más 6, 14. Entonces ven que prácticamente es tomar la función que nos están dando, la principal, que es g de x, de donde me aparezca una x, cada vez que me aparezca una x, lo que hago es copiar la función f de x. Por eso se llama composición. La voy a componer con otra función. Entonces, ¿y el 6 quedaría al otro lado? ¿Por qué? ¿El 6 quedaría, perdón? Es que está diciendo f de x y es 2x más 6. 12, sí, pero ya cuando resuelvo la multiplicación, porque en realidad este de acá es el f de x, ¿verdad? El f de x es x más 3. ¿Okay? Y la 6 quedaría ya al otro lado. Ajá, vean acá. Entonces vean que nos dieron el dominio que era 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto, chicos? Cuando sustituíamos en el valor de f de x, las f de x nos daban 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7. Y cuando hacemos la composición nos da 8, 10, 12 y 14. O sea, este es el ámbito que me están preguntando. El ámbito sería, de la G o F compuesta, sería 8, 10, 12 y 14. Veámoslo ya con un ejemplo más. No hay números, sino con letras. Vean acá, dice, tenemos que la función f de x es igual a x a la 3 más 3x a la 2 y que g de x es x menos 5.
Nos están preguntando por la composición de G o F, o de F, perdón, y de F y compuesto con G. Compruebe que la composición de las funciones no es conmutativa. ¿Qué es conmutativa, chicos? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que no da igual, ¿verdad? O sea, que no da igual de un lado para el otro. ¿Ok? Veamos la composición de G con F. Tomamos la función G. ¿Cuál era la función G? X menos 5, ¿cierto? Y donde me aparece la X, lo sustituimos por F de X, que es X a la 3 más 3X a la 2. ¿Todo bien, chicos? En lugar de escribir aquí X menos 5, en lugar de la X, ¿a quién escribí? La función de F. ¿Lo vieron, jóvenes? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo vieron, sí o no, chicos? En lugar de escribir, ¿quién era G de X? G de X es X menos 5. Este menos 5 está acá. Y en lugar de escribir la X, ¿a quién escribimos? A F de X. ¿Quién es F de X? X a la 3 más 3X a la 2. Y hacemos la operación. Como es una resta y está afuera, no afecta en nada. Podemos quitar los paréntesis. X a la 3 más 3X a la 2 menos 5. Ahí quedaría, no tenemos con quién sumar ni restar. Esta es la composición de G con F. Ahora, ¿quién sería la composición de F con G? Tomamos la función F. Vean que F es X a la 3 más 3X a la 2, ¿cierto? X a la 3 más 3X a la 2. Y en lugar de escribir X, ¿quién escribimos, jóvenes? El G de X. ¿Quién era el G de X? Sí, cuando me piden con G compuesto con F, tomo la función G y sustituyo con F. Y ahora es al revés, tomo la función F y sustituyo con G. Entonces vean que Usted cuando me hace la pregunta, ¿tiene que ser las dos? no, eso depende de, aquí pone, como es un ejemplo lindo, es para que ustedes sepan hacerlo de las dos maneras. Vean que en lugar de escribir X, ¿qué escribieron, jóvenes? G de X. ¿Quién es G de X? X menos 5. ¿Y por qué está elevado? Porque la función original de F de X es X a la 3 más 3X a la 2. Entonces, en lugar, ven que se mantiene el exponente 3, ¿vale? Se mantiene el 3 que está aquí multiplicando. Se mantiene el exponente 2. Se mantiene el exponente 2. Y en lugar de escribir la X, escribo el G de X, que es X menos 5. Y en lugar de escribir esta X, escribo X menos 5, que es el G de X. Bueno, ya ahí, cuando hacen el proceso, se elimina. Correcto, en este caso quedarían fórmulas notables porque son de exponente 3. Vean, X menos 5 a la 3 es una fórmula notable. El primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más el segundo al cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo, más el 3, ¿quién es X menos 5 a la 2? El primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 10X, más el segundo al cuadrado, que sería 25. ¿Y están desarrollando qué, jóvenes? Fórmulas notables. O sea, de aquí en adelante, una vez que ustedes hacen la composición, lo que les queda son puras operaciones con polinomios y pueden involucrar fórmulas notables. ¿Funciona? Se mantiene, Mario, porque vean, en la función f de x tenemos x a la 3 más 3x a la 2. O sea, yo sí, las operaciones yo no las estoy cambiando. ¿Quién es el x? El x va a ser g de x, que es x menos 5. Entonces, en lugar de escribir la x, escribo x menos 5. La operación siempre sería esto, por ejemplo, sería más 3, ya pongo la otra función, sería, digamos, ese más, yo lo defino, ese menos. No, es que está aquí por fondo. Es por fondo, correcto. O sea, ese más está ahí por fórmula, ¿verdad? Ya está, pues chicos.
Ok, entonces vean aquí otro. Por lo tanto, dice que G o F G compuesto por F va a ser X a la 3 más 3X a la 2 menos 5. Y F compuesto con G va a ser igual a X a la 3 menos 2X a la 2 más 45 menos 50. O sea, lo que vamos a obtener con esa composición es otra función. ¿Estamos de acuerdo? Es otra función. Es el resultado de la composición de dos funciones, por decirlo así. ¿Okay? Además es evidente de que no son iguales, ¿verdad? No son conmutativas. Las funciones no son conmutativas. Hubiese sido conmutativas si este resultado hubiese sido igual a este. ¿Ok? Eso ahorita lo van a ver. ¿Por qué no son conmutativas? Lo van a ver más que todo en inversos. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces vean este ejemplo, chicos. Ahora sí vamos a entrar en ejemplos para hacerlo de una manera más práctica, que no se vayan a enredar. Aquí las funciones sí cambian un poquito, ¿verdad? Ya van avanzando el nivel, ¿verdad? Ya no es como una multiplicación, una resta. Vean, aquí tenemos una fórmula notable, una raíz y una fracción. Entonces dice, considera las funciones f, g y h. Vamos a determinar el criterio o la función compuesta por h y g, luego por g y f y luego por h y f. Primero, vamos a copiar la primera función que nos están dando. ¿Quién es h de x? Entonces copiamos a h de x. H de x es igual a x a la 2 menos 1 sobre 11 menos 3x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vamos a componer con quién? Con g. ¿Quién es g? Raíz de 7 menos x. Es decir, en lugar de esta x, yo voy a escribir raíz de menos x. Y en lugar de esta x, vamos a escribir raíz de menos x. Eso significa componer. Es como que tomáramos la x y le diéramos un valor numérico, pero en lugar de darle un valor numérico, le estamos dando el valor de otra función. Por eso se llama composición. ¿Perdón? Que h se mete en g, digamos, y esa cambia lo que tiene g, sería 7 menos, lo demás sería h. Lo demás se mantiene de h, correcto. El menos 1, el 11 y el 3 se mantiene de h. Esa es la cosa. ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces. Ok, tenemos aquí, vamos a trabajar la h con azul y el g con verde, para que lo vean. La segunda función, correcto. ¿Ok? Entonces tenemos h de x va a ser igual a x a la 2. Ven que en lugar de x voy a escribir paréntesis. ¿Ok? Menos 1 sobre 11 menos 3 por x. ¿Quién era x? G de x. ¿Quién es g de x? Raíz de 7 menos x. Raíz de 7 menos x. ¿Lo vieron, jóvenes? Ahora sí se ve más clarito. Chicos, aquí estamos componiendo h de x, perdón, aquí sería la composición de h o g de x. Ya eso tendría otro nombre, ya no se llama h de x, ¿verdad? Se llama la composición de h compuesto con g de x. Ya lo que nos queda acá, ¿qué es hacer, jóvenes? Resolver. Entonces tenemos que la composición de h con g va a ser igual. Aquí se cancela la raíz con el exponente, ¿verdad? Nos quedaría 7 menos x menos 1 dividido entre 11 menos 3 raíz de 7 menos x. Tenemos que la composición de h o la composición de h con g de x va a ser igual 7 menos 1, 6 menos x dividido entre 11 menos 3 raíz de 7 menos x. Al menos que no solo soliciten, chicos, ahí podría quedar la función. Habría que racionalizar, sería lo ideal, pero aquí puede quedar la función, jóvenes. Esta sería la composición de h con g, o sea, esta sería la nueva función que nos dio esa composición. Muy buena pregunta, Ken. Primero,
¿cuál predomina? ¿Cuál operación predomina? ¿La resta o la multiplicación? La multiplicación. Y como no podemos multiplicarlo porque es un número con una raíz, se respeta. O sea, no podríamos hacer la resta. La podemos quitar, racionalizar. Ya ustedes saben el proceso de racionalización. Sí, como le están preguntando la composición, la pueden dejar hasta acá. Si ya les dicen, la composición tiene que ser un polinomio completamente racionalizado y simplificado, entonces ahí sí tienen que racionalizar. ¿Verdad? Que es buscar aquí el binomio para que ustedes puedan racionalizar. ¿Okay? Este sería H compuesto con G. Ahora vamos con quién, jóvenes. G compuesto con F, ¿verdad? Jóvenes, vamos con este de acá. Entonces, primero vamos a escribir quién es G de X. ¿Quién es G de X? Raíz de 7 menos X. Donde me aparezca esa X, vamos a sustituirla por ¿quién? Por F, ¿verdad? Es decir, en lugar de esta X que vamos a escribir, 1 menos X a la 2. Entonces vamos a hacer la composición. La composición de G con F va a ser igual. Vamos a mantener el verde de G, ¿verdad? Para que siempre trabajemos G con verde. La raíz de 7 menos, y en lugar de la X vamos a escribir F de X, que sería 1 menos X a la 2. Buena pregunta. Si hubiese un más acá, no hace falta. Pero como hay un menos, acuérdense que el negativo siempre cambia los signos de todo lo que sigue. ¿Se los cambia todo? Sí, si lo quiero hacer de una vez, está bien, André. Que ahí siempre va un paso más adelante. Si quiere hacerlo todo así, rapidísimo. Pero no está mal. Si usted ya tiene la práctica, André, y lo quiere trabajar y pone menos 1 más X al lado de una vez, perfecto. Aquí por cuestión de explicación no lo voy a hacer porque si no un montón se me enredaría. Vamos a hacerlo poquito a poco. Paciencia. ¿Ok? Vamos a terminar la composición de G y F. La composición de G con F, o G compuesto con F, va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 menos 1, más X a la 2. Menos por más, menos por menos, más. Tenemos entonces que la composición de F con G, de G con F, va a ser igual a la raíz de 7 menos 1, 6 menos X a la 2. Y ahí quedaría. ¿Cuál nos falta, jóvenes? No se puede eliminar por el 2. ¿Verdad? Ah, mira, gracias. No puedes poner un poco de... Muy buena pregunta, Lynn. No podemos bueno, no debemos, porque poder podemos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero no debemos cancelar con la raíz porque hay una suma. Puedes sacarte la regla con eso. Si hubiese una multiplicación, sí. Chicos, si hubiese una multiplicación, sí lo hubiese podido sacar de la raíz, pero al ver una suma, no. Si fuera 6 por X. Vea, eso es muy importante, chicos. Cuando ustedes preguntan esos detallitos, es muy importante. Cuando nosotros trabajamos con raíces, las raíces solamente se pueden separar cuando hay multiplicaciones y divisiones. Cuando hay sumas y restas se mantienen unidas, no las puedo separar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, ¿no ha quedado claro? Las sumas y restas se mantienen siempre unidas. Las multiplicaciones y divisiones sí se podrían separar. Si aquí hubiese estado, por ejemplo, raíz de 6 por X a la 2, es diferente, porque yo hubiese podido separar la raíz de 6 multiplicado con la raíz de X a la 2, pero es una multiplicación y ahí sí hubiese podido cancelar. Al ser una suma, al ser una suma no se puede separar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué nos falta? La composición de H con F, ¿verdad?
Volvemos a copiar la función h. H es igual, perdón, h de x es igual a x menos x a la 2, ¿verdad? X a la 2 menos 1 dividido entre 11 menos 3x. Muy bien. Recuerden que este es f de x, ¿verdad? Ahora vamos a hallar la composición de h con f. Tenemos entonces que la composición de h con f va a ser igual a la función h, que sería x a la 2 menos 1 dividido entre 11 menos 3x, ¿verdad? Falta aquí. Menos 3x. Pero ¿quién va a ser ese x ahora, jóvenes? El f. ¿Cuánto valía f? 1 menos x a la 2. Entonces, en lugar de escribir esta x, vamos a escribir 1 menos x a la 2. Y en lugar de escribir esta x, vamos a escribir 1 menos x a la 2. Y resuelven, chicos, ustedes ahí la pueden resolver. Antes de salir al receso, la pueden resolver. ¿Cuánto les daría? ¿Yo le digo más? Sí, pero no sé. ¿Y desarrollo la fórmula? Sí, pero recuerden que siempre que tienen una suma o resta de binomios es una que de jóvenes elevado a la 2. ¿Una qué? Una fórmula notable, ¿verdad? Ustedes tienen que desarrollar esta fórmula notable. Aquí no, porque es un monomio por un binomio. Es una multiplicación sencilla. Resuelvan, chicos. Ya eso es una operación de polinomio, ¿verdad? Ahí es 11 menos 13. No, 11 menos 3 y el 3 está multiplicando la x, que sería 1 menos x a 2. Porque parece que la x la cambiamos por el f de x. En lugar de escribir esta x, la cambiamos, la cambiamos a ya está x en
¿Ya lo resolvieron, chicos? Ok, ven que a la hora de trabajar con la composición, jóvenes, ya estamos trabajando con otra nueva función, ¿verdad? Ok, entonces nada más lo que ocupamos es terminarla de desarrollar. Entonces tenemos que la composición de H con F de X es igual. Lo primero que tenemos acá es una fórmula notable, ¿verdad? Sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Menos 1. Dividido entre 11 menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por menos x a la 2. Más 3. Menos por menos más 3x a la 2. ¿Así les quedó, chicos? Ok, entonces vamos a terminar de trabajar con esa composición. La composición de H con F de X va a ser igual. 1 menos 1 se cancela, ¿verdad? Menos 2 por 1 por x a la 2, menos 2 x a la 2 más x a la 4 dividido entre 11 menos 3. Ahora sí pueden hacer la resta. ¿Cuánto le da? 8, ¿verdad? 8 más 3x a la 2. Como arriba pueden factorizar la x a la 2, pero abajo no. Entonces ahí quedaría. Recuerden que para factorizar es para poder cancelar. ¿Sí? Pero el 1 no está al cuadrado. Sí, pero 1 al cuadrado da 1. ¿Sí? 1 al cuadrado da 1. Y 1 menos 1. Jóvenes, ahí están los 3 ejercicios que les pidieron. ¿Así les quedó? No, porque aquí está elevado a la 1. No está elevado a la 2. Nunca está elevado a la 2, a la 3. Recuerden que la tentación es muy grande, ¿verdad? Y ustedes van a ir tentados a cancelar el x con el 2, el x a la 2 con el x a la 2. Pero ¿por qué no deben? Porque hay sumas, ¿verdad? Solo se podría hacer si no existiesen esas sumas. O sea, si todos estuvieran multiplicando y dividiendo, ahí sí pueden ustedes cancelar. ¿Ok? La tentación es muy grande, así que no caigan en la tentación, ¿verdad? Ok, jóvenes. Si gusta, si son las 3, mejor dicho, salgan al receso para no verse como el tema cortado, ¿les parece? Y entramos a ver el teléfono.